Que el Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo: ¿con qué podré comparar esta generación? Es semejante a los niños que se sientan en las plazas y se vuelven a sus compañeros para gritarles: tocamos la flauta y no han bailado, cantamos canciones tristes y no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dijeron: tiene un demonio. Y vino el Hijo del Hombre, y dicen: este es un glotón y un borracho, amigo de publicanos y gente de mal vivir. Pero la sabiduría de Dios se justifica a sí misma por sus obras. Palabra del Señor. No hay peor sordo que el que no quiere oír, ni peor necio que el que no quiere entender. Pues a eso se refiere hoy la palabra de Dios. Cuando se nos aconseja, se nos dice, se nos repite, se nos advierte y no hacemos caso, ¿a quién le vamos a echar la culpa cuando lleguen las consecuencias de lo malo, las consecuencias de nuestros actos? Bien, eso es lo que el Señor está diciendo. Él hoy le está reclamando al pueblo de Israel su dureza para escuchar el mensaje y para vivirlo. Ojalá hubieras obedecido mis mandatos, sería tu paz como un río y tu justicia como las olas del mar. Pero ¿cuántas veces vivimos la consecuencia de nuestros pecados, nuestras malas acciones, y empezamos a sufrir, y lo primero que hacemos no es arrepentirnos de nuestros pecados, sino reclamarle a Dios: ¿y por qué me tratas así? Y echarle la culpa de lo malo que nos está pasando, cuando no vemos que lo malo que nos pasa generalmente es consecuencia de nuestras malas acciones. Crítica, envidia, murmuración, falsos testimonios, odios, rencillas, todo eso tiene consecuencias. Y cuando lo hacemos, cuando entramos y dejamos llevar nuestra vida por eso, las consecuencias van a caer obligatoriamente sobre nosotros. Y luego ahí estamos quejándonos. Y dice el Señor: ojalá hubieras obedecido mis mandatos. Si los obedeces, este salmo es muy bello. Si los obedeces, esta imagen del Salmo de el árbol que está al lado de un río, que nunca le falta el agua, los nutrientes, que da fruto a su tiempo, que está sano, que está fuerte, que está tranquilo. Esa es la imagen de la persona que vive unida a Dios, a la gracia de Dios. Porque lo que les decía al inicio, Dios lo que busca es nuestra felicidad. Dios lo que busca es esa plenitud. Buscar la gracia, nutrirnos de Él, estar con Él, es como ese árbol que crece al lado de una acequia y que nada le falta. Los milagros, las acciones, las profecías de Dios, todas tienen un objetivo: despertar nuestra conciencia para que nuestra voluntad se mueva a unirnos más profundamente a Él. Cuando no nos damos por enterados, o cuando vemos los signos que Dios hace a nuestro alrededor, simplemente como curiosidades, cuando esto no nos mueve a la conversión, a un cambio profundo de vida, a un compromiso, entonces hay algo que no está funcionando. Todos los milagros de Jesús tenían como objetivo llamar a la conversión, mostrarle al pueblo de Israel que Dios ya estaba con ellos,
que se estaban cumpliendo las profecías, pero el pueblo de Israel se quedó en lo externo. Criticaban a Jesús. En vez de glorificar a Dios por los milagros, decían: este es un borracho, es un glotón, es un comelón, este es un endemoniado. Todo eso se lo dijeron a Jesús y cosas peores. Y de sus signos, de los milagros que Él hizo, no pusieron atención. ¿Y cuál fue la consecuencia de eso? Que se perdieron. Piensa tú de qué manera el Señor se está manifestando a tu alrededor. ¿Qué signos el Señor está realizando en tu vida, aquí en la parroquia? ¿Qué es lo que Dios está haciendo para llamarte a moverte más profundamente al encuentro con Dios? No nos contentemos con decir: es que yo ya creo en Dios, es que yo ya voy a misa, es que yo ya rezo. Porque siempre podemos llegar a más en nuestra relación con el Señor. ¿Quién nos guiará en ese proceso? El Espíritu Santo. Pidamos esa gracia de ser sensibles, de poder reconocer, de dejarnos provocar por aquello que Dios hace para acercarnos a Él y mostrarnos más y más su amor. Que así sea.